Continuamos aquí en Camino a los Pinos y le recordamos a usted nuestro correo de voz, nuestro buzón telefónico, nuestro Twitter y Facebook con el cual hemos estado en contacto con usted a lo largo de estas sesiones. Y estamos hoy platicando con Hazel Blackmore, un especialista de relaciones internacionales en el tema México-Estados Unidos. Hazel, siempre se define como punto de partida de la relación con Estados Unidos que los presidentes se lleven bien, ¿no? Como que hay esta sensación de que la personalidad está por encima de la política y que el trato amable está por encima del curso que ya tiene de suyo profesionalmente los temas tan diversos, tan complejos, tan interrelacionados de nuestra agenda México-Estados Unidos. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, del presidente Echeverría con el presidente Nixon, que se pensaba que estaban un tanto lejanos y con visiones muy distintas de la relación, y había un discurso quizás áspero acerca del imperialismo de los Estados Unidos, del grupo de los 77, del tercer mundo que México quería encabezar, en contra precisamente de lo que hoy podría llamarse el G8, ¿no? Esta relación no tuvo una consecuencia económica ni tuvo una consecuencia diplomática, pero fue una relación distante. Así es, bueno, sin lugar a dudas, la ideología y el posicionamiento político de los presidentes puede acercarlos o separarlos un poco más. Sin embargo, creo que en la mayor parte de los casos hemos tenido una responsabilidad política binacional en donde los presidentes, si bien saben cuáles son o de dónde vienen sus contrapartes, también entienden la importancia de la relación. Entonces, este es un caso, ¿no? Lo que vemos ahora podría decirse un caso. Tenemos a un presidente demócrata que dentro del espectro político estadounidense puede considerarse de izquierda, y un presidente panista que dentro del espectro político mexicano podría considerarse de derecha. Y bueno, pues si tú te fijas, ellos tienen un muy buen ánimo interpersonal cuando en las visitas de Calderón hacia Estados Unidos, en las visitas de Obama hacia México, la relación personal no ha sido áspera. En realidad parece que hay bastante entendimiento, tenemos acuerdos. Estamos en un momento sumamente difícil por la situación internacional económica y por la situación de seguridad que viven los dos países, pero hay un diálogo, y hay un diálogo importante sin tomar en cuenta la diferencia, digamos, en posicionamiento político de cualquiera de los dos. Entonces, creo que aun cuando haya esta división o esta diferencia de posiciones, siempre se puede llegar a un acuerdo. Sí, y tú recordarás el caso del presidente López Portillo, que está en campaña, es electo, y está en ese momento tratando de reelegirse presidente de Ford. Pierde Ford la elección, y viene Carter, con quien no había relaciones, ¿no? Y en ese momento la visita del presidente Carter a México es una de las visitas más ásperas que yo recuerde de la relación personal entre un presidente de México y Estados Unidos, ¿no? Realmente el presidente López Portillo lo recibe en el aeropuerto y le dice: la opinión de su visita a México está pintada en las paredes de la ciudad. Y eran unas pintas ofensivas respecto a su trato hacia México, ¿no? Bueno, la verdad es que también no podemos aislar a las figuras presidenciales de lo que está pasando nacionalmente. La política exterior nunca es una prioridad en época de elecciones en ningún país. Estados Unidos y México no son la excepción. Y tenemos que pensar que en Estados Unidos hay reelección de muchos de los oficiales y que ellos están apelando al público que va a votar por ellos. Entonces, cuando no es una prioridad el tema de política exterior, pues tampoco tiene por qué haber ánimos sociales muy a favor de la otra parte. Y bueno, también es cierto, desafortunadamente, que tanto en México como en Estados Unidos socialmente también existe la desconfianza, también existen los resentimientos en México, digamos ya de antaño, por la venta de California, Texas y Nuevo México. En la parte estadounidense hay una desconfianza, hay un resentimiento por el tema migratorio y por otros temas, y a veces socialmente pues esto influye en la política. Entonces no solamente es la personalidad, sino esa personalidad, ¿qué contexto tiene atrás? Que es muy interesante los regionalismos de México. Yo creo que necesitamos los mexicanos adentrarnos más en la riqueza y la diversidad del regionalismo mexicano. Y tú nos dices los temas fronterizos como elementos abrasivos de la relación, pero también en el caso de Veracruz, las presencias de los acorazados en su momento, durante la Revolución, la parte de la previa a la Primera Guerra Mundial, etcétera, fueron elementos que son huellas permanentes en la memoria histórica de la región. Y esto a veces genera una posición de animadversión, ¿no? Esto genera una posición que
digamos, alimenta el discurso de la no derecha mexicana, ¿no? O del grupo político que no le gusta que México esté cerca de los Estados Unidos, ¿no? Y la misma dificultad de México de posicionarse en el mundo. Nos tocó ser vecinos del país más poderoso del mundo, todavía es el hegemón, aunque algunos consideran que está en decadencia. Bueno, es un hecho que sigue siendo el hegemón y México tiene que posicionarse internacionalmente. Muchas veces está en esta dicotomía si somos norteamericanos y estamos más cerca de Estados Unidos, o si somos latinoamericanos y estamos más cerca del tercer mundo, o si somos un país puente. Entonces muchas veces este sentimiento incluso del posicionamiento internacional de México dificulta la relación con nuestro vecino del norte. Y nuevamente son las regiones. Hay regiones fronterizas del país que se sienten muy estadounidenses, hay regiones del Bajío del Centro que se sienten muy mexicanos, con una gran fuerza de la identidad de los pueblos originarios indígenas, y obviamente yo creo que el gran reto de nuestro país es conciliar esas identidades en una nueva identidad nacional, ¿no? Que yo creo que es un tema que ha venido estando latente por ahí y que quizá en la forma como vemos que avanza nuestra relación con los Estados Unidos, también vemos que las formas de comportamiento social, los intereses, la música, el atuendo, etcétera, hay un mimetismo, ¿no? Hay una relación quizá que nos marque este tema, que es muy delicada la palabra que voy a usar en este momento, de dependencia con los Estados Unidos. Bueno, de dependencia o de corresponsabilidad o de vecinos. La verdad es que aun cuando estos sentimientos, como tú lo bien dices, en regiones o en términos nacionales pueden surgir, si revisas las encuestas más recientes, la gente en México no está tan desacuerdo, por ejemplo, de que Estados Unidos coopere en temas de seguridad con inteligencia de sus Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces también es una realidad que poco a poco pues, se va adquiriendo y se va asumiendo. Yo creo que los objetivos de política exterior de México no están peleados, tener una muy buena relación con el vecino del norte y aún así definirse en el mundo como un país latinoamericano del tercer mundo dentro de este grupo de potencias medias o potencias nacientes, pues no son objetivos que están peleados. Yo creo que hay que tener muy claro cuál es nuestra posición y ahí estamos, ¿no? Cuando se analizan las propuestas y las ofertas de campaña del sexenio anterior, y ahorita todavía no conocemos las actuales, siempre se habla de mantener una relación de respeto. Esa es la palabra que siempre aparece. Y luego viene la frase de la soberanía en la relación con Estados Unidos. Hay una huella psicológica, social muy delicada en ese sentido. Pero eso la parte predominante de nuestra relación con Estados Unidos a veces nos hace olvidar o desatender Canadá como socio del TLC y como oportunidad de mercado, y la diversificación con la Unión Europea, con Asia y con el continente olvidado de África, ¿verdad? Que por alguna razón México nunca le ha puesto atención. Y que Brasil ha encontrado oportunidades económicas valiosas, independientemente de que Cuba también tenía por ahí una incursión militar por ahí en Angola. Y también nos hemos olvidado muchas veces, desafortunadamente, de nuestros vecinos del sur. Nosotros podríamos tener una relación análoga a la que tenemos con Estados Unidos, con nuestros vecinos de Centroamérica, ¿no? Hay muchos temas que están ahí, mucha oportunidad comercial, muchos temas de seguridad, temas de migración, o sea, temas que se replican hacia el sur y que por mucho tiempo tuvimos olvidados a la región y que también debemos de ver hacia allá. Entonces sí es cierto que en el discurso se habla de respeto, se habla de soberanía, se habla un poco de distancia, cuando en realidad los hechos nos hablan de otro tipo de relación con los Estados Unidos y siempre se habla de esto de diversificar nuestras relaciones internacionales. La verdad es que es importante diversificar las relaciones internacionales y también diversificar nuestras relaciones con Estados Unidos, porque como bien lo dices, en Estados Unidos también hay regionalismos, también es un sistema distinto, es un sistema sumamente descentralizado que no solo depende de relación ejecutivo-ejecutivo, sino que tiene un Congreso sumamente poderoso, tiene un sistema de cortes sumamente poderoso y ahora vemos gobiernos estatales con mucho poder y con mucho poder de decisión que pueden afectar la relación bilateral. Gobiernos estatales, algunos de ellos como el Estado de California, que podían ser y son más importantes económicamente que muchos países, incluyendo México, ¿no? Vamos a analizar la secuencia de esto, cómo está organizado el sistema político electoral de los Estados Unidos, los factores de poder internos y cómo estos equilibrios también tienen una importante relación en el caso de la frontera con México. Vamos a un corte y regresamos en Camino a los Pinos.